Bueno, buenas tardes. Les pedimos que por favor se vayan ubicando, que tomen asiento, así ya continuamos con las charlas del último bloque. Bueno, para quienes se sumaron durante este transcurso de la tarde, les damos la bienvenida a la Facultad Regional Delta. Soy Anabela Segovia, subsecretaria de Asuntos Estudiantiles de esta facultad, y en conjunto con la Secretaría de Extensión Universitaria y los distintos departamentos de las carreras de ingeniería, es que organizamos esta feria para poder vincular a quienes están terminando las escuelas secundarias, estudiantes de nuestras especialidades y las empresas de la zona, para que puedan conocerse, interactuar, saber para qué futuro profesional hay que prepararse. Así que les agradecemos mucho a quienes vinieron desde las escuelas, a nuestros docentes que concurrieron con estudiantes de nuestra facultad y sobre todo a las empresas que acompañaron y se sumaron a esta propuesta. Le voy a pasar la palabra a la ingeniera Adriana Fea, ella es secretaria de Extensión Universitaria, para que también les dé la bienvenida. Gracias, Ana. Bueno, también les doy la bienvenida. Gracias por estar acá. Muchísimas gracias también a las empresas que nos acompañan y que trajeron, la verdad que además de los stands, unas charlas súper interesantes. Para los chicos de escuelas secundarias, para que vean un poco lo que es la ingeniería y la ingeniería implementada, la ingeniería en práctica en los distintos rubros, a través de las empresas que hoy nos acompañan. Para los chicos de ingeniería, también para que vean, como decía Ana, el mercado laboral que tienen acá en la zona, que la verdad que es una zona muy rica en ese sentido. Las charlas que van a venir son súper interesantes, mucho que tiene que ver con sostenibilidad, con industria 4.0. La verdad que esto es también una instancia de actualización profesional para que vean qué es lo que se está haciendo, por dónde viene la mano. Así que bueno, aprovechenlo. Y bueno, de vuelta, muchísimas gracias por estar acá. Le paso la palabra a la ingeniera Liliana Romero, directora del Departamento de Ingeniería Química. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo lamentablemente no me puedo quedar a disfrutar de la charla porque tengo otra actividad pendiente. La gente de la casa me conoce, mi nombre es Liliana Romero, yo soy la directora del Departamento de Ingeniería Química, así que me quiero dirigir básicamente a los alumnos de escuela secundaria, que todavía no son alumnos nuestros y esperamos que lo sean en un futuro. Así que los quiero convocar formalmente a que conozcan la facultad, a que se interioricen, se organicen, vengan cuando les parezca. Les organizamos recorridas, tours, les vamos explicando de qué se trata la carrera. Pero bueno, no les quiero hacer perder más tiempo, así que disfruten de la charla. Yo no puedo, lamentablemente. Bienvenidos una vez más. Bueno, y ahora sí, ya le pasamos la palabra a Micaela, que desde Arauco nos va a dar la charla. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿La están pasando bien? Bueno, vamos a hablar un poco de carbono neutralidad. Arauco. Algunos ya han pasado por el stand, los estuve viendo, así que les he comentado qué es Arauco, pero para el que todavía no pasó, Arauco es una empresa foresto-industrial, ¿sí? Se dedica al rubro forestal justamente y a la parte industrial de las plantaciones forestales. Tenemos celulosas en Misiones, tenemos aserraderos, tenemos MDF, una planta que genera MDF, y acá en Zárate tenemos la planta de aglomerado. Acá pueden ver en pantalla nuestro propósito, que es desde la naturaleza y lo renovable contribuimos a las personas y al planeta. Y de eso va la charla. Acá un poquito cuál es la cadena de valor, porque todo comienza con las plantaciones forestales que luego van a llegar a todas nuestras plantas. Como les conté, la celulosa, las maderas. También hay una parte de innovación y tecnología donde se van empezando a buscar soluciones que nos den cada vez más sostenibilidad. Bien, pero antes de hablar de carbono neutral, hablemos un poco de qué es el carbono en sí. Este elemento, el carbono, lo vamos a encontrar en todos los organismos vivos. También lo vamos a encontrar en el suelo, en el agua y también en la atmósfera. Se pueden distinguir dos ciclos del carbono, uno que es rápido y uno que es más bien lento. El ciclo rápido es un intercambio que se da entre la respiración de los seres vivos, cuando nosotros exhalamos, estamos liberando dióxido de carbono, así que el carbono ahí vuelve a la atmósfera. Y luego ese carbono es capturado por organismos fotosintéticos. ¿Se acuerdan de la fotosíntesis en la escuela? ¿Sí? Cuando ustedes estudiaban la fotosíntesis veían que el árbol capturaba ese dióxido de carbono y lo transformaba en glucosa y con eso podía crecer.
Ese es el ciclo rápido del carbono. Y después hay un ciclo un poquito más lento, que se trata cuando hay un organismo en descomposición. El organismo en descomposición empieza a liberar de a poquito ese carbono que va a la atmósfera de nuevo o empieza a quedar en la Tierra. Durante miles de años ese carbono empieza a quedar en la Tierra y se inicia un proceso de fosilización. Lo mismo ocurre en los océanos. Cuando se empieza a descomponer, pasa a los sedimentos y ese carbono queda retenido en la Tierra por muchos, muchos años. Luego de miles y miles de años pasa de nuevo a la atmósfera y así se genera un balance del carbono en todo el planeta Tierra. Pero ¿qué pasó? El hombre descubrió que con los fósiles podía tener energía. Entonces empezó a extraer ese carbono que estaba debajo de la Tierra y lo empezó a liberar a la atmósfera. ¿Cómo lo liberó? A través de todas las actividades humanas, ¿sí? Cuando extraemos el petróleo, todo lo que es combustión, libera dióxido de carbono, libera este carbono y libera además otro tipo de gases que ahora les voy a contar qué efecto tienen. Otras actividades que van a generar este desbalance porque provoca que el dióxido de carbono se vaya a la atmósfera y deje de estar en la Tierra son los incendios forestales, la generación de residuos. ¿Se acuerdan que les conté que en la descomposición también se liberaba carbono? Ahora hay un montón de residuos que se empieza a descomponer y también libera carbono. Y para colmo, todos nuestros capturadores de carbono, que son los organismos fotosintéticos, empiezan a ser desplazados para otras actividades, como por ejemplo la agricultura y la ganadería. Bien, cuando les conté que no era el único, el carbono el único que tenía que ver con este problemita que les voy a contar, con otros gases que se llaman gases de efecto invernadero. ¿Alguna vez escucharon el efecto invernadero nombrar? El efecto invernadero es algo natural, ¿sí? Gracias al efecto invernadero nosotros hoy podemos estar acá. ¿Por qué? Porque tiene una función de... A ver si esto anda... De acá. ¿Ven este círculo celeste que estoy mostrando acá? Eso es un círculo de gases que retiene calor. Entonces, cuando los rayos del sol ingresan a la atmósfera, hay una parte que es reflejada y sale al espacio. Y otra parte se queda retenida en la atmósfera, generando este efecto invernadero, que mantiene una temperatura promedio, es decir, de máximas y mínimas en todo el planeta, entre polos y ecuador, de 15 grados. ¿Sí? Si hacemos un promedio de todo, nos va a dar 15 grados. Gracias a ese efecto invernadero, la vida se pudo desarrollar en este planeta. Si no, nos pasaría como, por ejemplo, en Mercurio o en el planeta Marte, que durante el día hace mucho, mucho calor y es imposible vivir, y durante la noche hace muchísimo frío. Pero nosotros, cuando empezamos a liberar todos esos gases, lo que hicimos fue ampliar. Cada vez tenemos más gases que capturan ese calor. Entonces el efecto invernadero empezó a ser cada vez más intenso. Es decir, esta temperatura media que teníamos acá de 15 grados empezó a ser un poco más elevada. A eso se le llama calentamiento global. ¿Sí? ¿Hasta acá se entiende bien? ¿Sí? Bien, pero el principal problema de este calentamiento global es el cambio climático. ¿A qué le llamo cambio climático? A la variación global del clima de la Tierra. Lo que pueden ver en este gráfico es el clima normal que conocemos. Pero si seguimos aumentando el efecto invernadero, este clima va a empezar a cambiar. En los años 80 más o menos se empezaron a dar cuenta los científicos de que algo raro estaba pasando. Entonces crearon un comité internacional. Se llama Panel Intergubernamental de Expertos en el Cambio Climático, donde en el año 90 empezaron a publicar los primeros informes técnicos y científicos sobre el cambio climático. El IPCC, como lo abreviamos para que no sea tan largo, Panel Intergubernamental de Expertos del Cambio Climático, el IPCC nos va a dar predicciones, además de información científica. ¿Qué es lo que nos dice el IPCC? ¿Cómo va a ser nuestro nuevo clima si aumentamos esta temperatura que teníamos en 15 grados acá, en 1,5 grados, en 2 o en 3? Este va a ser nuestro panorama si esta temperatura media global aumenta 1,5 grados. Si aumenta 2, vamos a tener acá. Fíjense cómo empieza a aumentar el calor. Y si lo aumentamos 4, este va a ser nuestro nuevo clima.
Pero además de tener esta variación de calor, también vamos a tener problemas con las precipitaciones, porque lo que hacemos es aumentar un montón de calor a la atmósfera. Eso genera diferencias de presiones atmosféricas, lo que nos cambian las lluvias. Entonces, este va a ser nuestro panorama. Donde antes llovía, ahora va a llover mucho. Y donde antes había sequía, la sequía se va a volver más extrema. Este va a ser nuestro nuevo cambio con 1,5 grados más, con 2 y con 4. Ahora, todavía no alcanzamos el 1,5. Son predicciones. Sin embargo, ustedes habrán escuchado que están pasando cosas locas. O no me van a decir que todo el día alguien está diciendo, qué loco que está el clima, ¿no? Hace una semana teníamos frío, después hizo calor, ahora tenemos humedad. ¿No les parece que es un poco raro? Bien, eso es el cambio climático. Y aquí algunas de las consecuencias, sin ni siquiera alcanzar la primera de las predicciones. Mosquitos. ¿Quién no está cansado de los mosquitos? Antes no teníamos mosquitos en esta época, en esta zona. Ahora sí hay mosquitos. ¿Por qué? Porque hace más calor y el mosquito logra distribuirse por más lugares y permanecer por más tiempo. Hay aumento de desastres naturales. ¿Por qué? Por las diferencias de presiones que les contaba. Cambian las precipitaciones, pero también los fenómenos naturales van a ser cada vez más frecuentes y cada vez más intensos. Ustedes mismos habrán vivido la tormenta y los granizos. Por lo menos en Zárate, donde yo soy, hubo un montón de árboles caídos y un montón de tormentas fuertes que normalmente no teníamos. Otra de las problemáticas, incendios forestales. Seguramente vieron noticias donde se nos prendió fuego el Delta, se prendió fuego Corrientes, se nos prendió fuego Córdoba, todo el sur de la Patagonia. Y finalmente, inundaciones mucho más severas. En este momento está todo inundado el sur de Brasil. Estas consecuencias ya están acá. El cambio climático ya llegó. Y todavía no pasamos el umbral de 1,5 grados. Pero bueno, no todo el panorama es tan negro, ni todo es irreversible. ¿Qué podemos hacer desde nosotros? Bueno, primero tenemos que saber cómo estamos contribuyendo a este problema, porque este problema es global. Todos estamos emitiendo todo el tiempo gases de efecto invernadero. Las consecuencias las estamos sufriendo todos. Entonces, todos nos tenemos que poner de acuerdo para bajar esas emisiones. Pero lo primero que tengo que hacer es saber cuánto estoy emitiendo. Para eso voy a usar la huella de carbono. La huella de carbono es un indicador, más bien un índice, con distintos indicadores. Esos indicadores me van a tratar de estimar cuántos gases estoy emitiendo. Puede ser, lo podemos calcular para una persona, puedo decir yo, Micaela, estoy emitiendo tantos gases. Puede ser calculado para una industria, para una institución. Podemos calcular cuánto la UTN está emitiendo por este evento. Y también podemos usarlo para calcular cuánto emite un país. Así que es muy versátil. En este ejemplo que les traigo acá son las emisiones de dióxido de carbono que emitió justamente Argentina en el año 2022. Si se fijan, esto que se ve acá en rojo, dice el 53%, corresponde a energía. ¿Para qué me va a servir esto? Bueno, para yo poder decidir dónde tengo que poner el foco. Si yo quiero generar un plan para bajar mis emisiones, bueno, si las mayores emisiones están en energía, entonces voy a optar por un plan de energías renovables. Algo que no les conté, que es muy importante, es que se expresa en emisiones de dióxido de carbono equivalente. Porque yo les conté que el dióxido de carbono no es el único que genera este problema. Hay otros, como por ejemplo el metano, que es el más conocido. Pero en proporción, el dióxido de carbono es mucho más grande. Entonces lo que hacemos es convertir a dióxido de carbono y generamos esta nueva expresión que se llama dióxido de carbono equivalente. ¿Hasta acá se pudo entender? Bien. Bien, la huella de carbono va a tener 3 alcances cuando nosotros queramos medir. El alcance número 1 son las emisiones directas. Por ejemplo, si yo lo voy a hacer para mi casa, entonces yo voy a decir, bueno, yo en mi casa tengo un horno, tengo un aire acondicionado, tengo una heladera. Esas son mis emisiones directas. Luego el alcance 2 va a ser para emisiones indirectas, específicamente energía. ¿Cuánto estoy consumiendo y de eso cuánto estoy emitiendo? Y el alcance 3 finalmente van a ser para factores externos. Por ejemplo, si yo me pido un paquete que viene de Formosa, ¿cuánto está emitiendo ese paquete que viene de Formosa? ¿Sí? Para el caso de una industria, lo mismo. Las emisiones directas, bueno,
¿Qué tengo yo en mi industria? Tengo un horno, tengo una caldera, tengo equipos refrigerantes, todo eso van a ser mi alcance 1, mi emisión directa. Después mi consumo eléctrico, alcance 2. Y después todas mis operaciones tercerizadas. Bueno, ¿cuántas materias primas estoy comprando? ¿Cómo llega? ¿Cuántos kilómetros recorre? ¿Cómo se distribuyen los productos? ¿Sí? ¿Se entendió? Vale. Esta es la huella de carbono de Arauco. Como pueden ver acá en este gráfico tenemos 4,4 millones de toneladas en 2019 y se ve la huella 2019, 2020, 2021 hasta 2023. Y son los 3 alcances. Una vez que nosotros tenemos la huella medida y sabemos cuánto estamos emitiendo, ahí podemos ponernos un compromiso, un objetivo. Arauco se comprometió para 2030 la reducción del 40% de alcance 1 y 2, que recuerden que era alcance 1, la emisión directa, y la generación y la parte de energía, el consumo eléctrico. Y el alcance 3, un 35% de reducción. Muy bien, pero para hablar de carbono neutral, tengo que hablar también de captura de carbono. ¿Qué es la captura de carbono? ¿Qué les parece? ¿Se acuerdan que les hablé de la fotosíntesis y cómo los árboles capturaban? Bueno, es la otra parte, es eso. Para calcular captura de carbono voy a tener en cuenta el volumen forestal en pie y la vida útil de los productos. Esto lo hago específicamente para Arauco porque ya les conté que es una empresa forestal. Entonces voy a tener volumen justamente forestal en pie. ¿Qué voy a tener en cuenta? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, primero con mapas satelitales, ¿sí? Con programas informáticos. Entonces ahí voy a ver cuánta cantidad de bosque tengo, si el bosque es joven, qué especie, en qué ambiente, y en base a todo eso voy a sacar un cálculo, una estimación de cuánto dióxido de carbono yo estoy acumulando en mis plantaciones. Y luego también voy a calcular cuánto de ese carbono queda en la vida útil de mi producto. Porque recuerden que nosotros hacemos, por ejemplo, en la planta de Zárate, tableros de aglomerado. Y es de madera. La madera tiene carbono retenido y va a seguir ese carbono capturado por el tiempo que dure mi producto. Entonces, para la captura, específicamente para Arauco, voy a tener en cuenta las 157 áreas de alto valor de conservación, ¿sí? Entre estas 157 áreas de alto valor de conservación son todas de bosque nativo, 120.000 hectáreas que tenemos en Argentina. Eso captura un montón de carbono. Luego voy a tener en cuenta todas las plantaciones de árboles, entre 12 y 14 millones de árboles que todo el tiempo están capturando carbono. Y por último, lo que les conté de la vida útil de los productos. El 50% de la madera se considera que es carbono. Finalmente puedo llegar a la carbono neutralidad. ¿Qué voy a hacer? Un balance entre todo eso que emití y todo eso que capturé. Estas son las emisiones, 4,5 toneladas de dióxido de carbono equivalente. La huella de carbono más las emisiones por incendio. ¿Se acuerdan que les conté al principio que el carbono se liberaba con los incendios forestales? Y por otro lado, voy a calcular la captura. Es cuánto tengo en mis plantaciones más cuánto tengo de bosque nativo. Cuando hago esta diferencia, si este balance me da 0, quiere decir que soy carbono neutral. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? El dato más interesante es que Arauco, a pesar de hacer esto, tenemos una captura, acá no se ve mucho, pero de 11 millones de toneladas. Es decir, que es mucho más la captura que la emisión. Aún así, sabiendo eso, seguimos poniéndonos metas de reducción de emisiones de dióxido de carbono. Así que en el balance final nos da un total de 7 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente a favor que tenemos de captura y de no emisión. Bien, ¿cómo va a ser el proceso? Bueno, primero tiene que haber un compromiso de la organización. La organización que quiera tener un sello tiene que estar dispuesta a brindar datos. Luego se tiene que establecer un equipo de trabajo y una metodología. Siempre tenemos que seguir la misma metodología para poder tener resultados comparables. Luego va a haber un mapeo de todas las actividades y todos los datos y finalmente un trabajo de recolección de todos esos datos. Cuando uno tiene todo, pasa a la parte de verificación y validación. Para Arauco lo hizo una empresa externa que se llama Deloitte. Una vez que eso está todo verificado, recién ahí partimos a la publicación de todos estos datos. Y con la publicación siempre va a venir adosado un plan de acción. Es muy necesario
que venga con un plan incluido. ¿Cuál es nuestro plan de acción a pesar de habernos ya declarado carbono neutrales y con todas las capturas a favor que les conté? Sí, seguimos teniendo un plan de acción. Y es continuar con la generación de energía limpia, porque Arauco tiene una planta de generación de energía a partir de biomasa, donde puede abastecer de energía limpia y renovable a todas las plantas e incluso inyectar a la red eléctrica. También continuar con la eficiencia en el transporte. La logística es uno de los factores que más emisiones tiene. Entonces, cuando se mejora, incorporando trenes, bitrenes, se mejora muchísimo la parte de emisión. Innovación y desarrollo de nuevos productos, como por ejemplo pulpa textil, que se está haciendo investigaciones en planta celulosa de Valdivia. ¿Para qué? Para obtener fibra que pueda ser utilizado para luego hacer ropa que sean de un recurso renovable y que al final también sea biodegradable. Conservación de bosques nativos y biodiversidad, lo que yo les conté de que teníamos 157 áreas de alto valor de conservación. Continuar con esa conservación y todavía hacer proyectos de restauración de ecosistemas. Finalmente, mantener todas las certificaciones que tenemos hasta ahora. Ahora bien, el camino a la sustentabilidad es justamente un camino, no es la meta final. Todo el tiempo tenemos que estar poniéndonos nuevos desafíos, planteándonos nuevas metas para alcanzar la sustentabilidad. Bueno, les quiero agradecer a la UTN por habernos invitado, a todos ustedes por habernos escuchado y les dejo un videito. Somos el resultado de nuestro compromiso, esfuerzo y coraje frente al cambio y los nuevos desafíos. Desarrollando recursos renovables que surgen de ciclos virtuosos con la naturaleza. Día a día trabajamos para mejorar tu vida y la de millones de personas. Desde nuestras manos, queremos inspirar a miles a dar vida a ideas, soluciones y proyectos. Combinamos ciencia y tecnología para innovar en la búsqueda de nuevas soluciones para el mundo que evoluciona cada segundo. Con productos de calidad y siempre buscando entregar el mejor servicio, recorremos nuevos caminos, abriéndonos paso a paso con energía a nuevos continentes, comunicándonos con nuevas personas y experiencias, respondiendo a los desafíos del mundo sostenible. Crecemos bien cuando la vida de quienes trabajan aquí mejora, y cuando las comunidades de las que somos parte se fortalecen. Hoy tenemos algo nuevo que contar. Una nueva forma de mostrarnos al mundo y de cómo nos proyectamos hacia el futuro. Con un lenguaje propio, cercano a las personas que están en contacto día a día con nuestros productos. Productos en base a recursos forestales renovables. Desarrollados por una empresa global que se desafía día a día para entregar soluciones que buscan mejorar la vida de las personas. Somos Arauco. Renovables para una vida mejor. Bueno, primero que nada agradecer a todos los de Arauco por haber venido, por participar de la feria y más que nada por darnos esta charla que, nada, la verdad que me encantó a mí. Siendo estudiante de Ingeniería Química, quedé fascinada. Bueno, como ya muchos saben y los que no, al finalizar cada charla hacemos sorteos, así que pasamos a lo que mucho les interesa. El primer premio es para Arcieri Magalí. ¿Está? No. Pasamos. Reynoso Brisa. No. Bueno, seguimos. Gómez Ayelén. Tampoco.
Becker Lucas. Vamos al que sigue. Benítez, Leonel, Natabel, ¿puede ser? ¿No? Villalba, Karen. Vamos a seguir. Sacamos más nombres porque sabemos que muchos se fueron. Irisa, Tomás, Agustín. Jiménez, Alma. ¿No? Albornoz, Tobías. Smith, Máxima. Albarracín, Nicolás. ¿Nadie? Bueno, vamos a seguir sorteando a ver si llega a ganar alguien más. Bueno, ahora en un ratito ya tenemos la charla de Termoeléctrica Manuel Belgrano, así que nada, más que invitados a seguir participando en la charla.